El Señor les bendiga, queridos hermanos. Llegamos una vez más al tiempo de la Cuaresma, tiempo de gracia y conversión. Para este primer domingo de la Cuaresma, el Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Escuchemos el Evangelio. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Y Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo llevó a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y la gloria, le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se le acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para la reflexión de hoy, quiero que tengamos en mente algo que todos conocemos y quizá usamos de vez en cuando o a diario. Es el GPS. Cuando uno quiere ir a un sitio, a un lugar que no conoce, pues uno pone la dirección en el GPS a donde quiere ir y este te va indicando. Pero resulta que cuando te vas por una calle que no es la que te ha indicado, el mismo GPS tiene una función que se llama redireccionar. Él mismo vuelve a centrar y te dice redireccionando. Pues esta idea quiero que la tengamos en mente para la reflexión de hoy, porque la Cuaresma es justamente eso, es redireccionar, es volver a centrarnos en el camino de la vida cristiana, es volver nuestra vida a Jesucristo, lo que se resume o se sintetiza en la palabra conversión. Entonces, la primera idea es redireccionar, la Cuaresma es volver al Señor. También otra idea que nos puede servir para la Cuaresma es la de la preparación. Y quisiera poner el énfasis en esto, porque la Cuaresma prepara a la Pascua. Lamentablemente nosotros somos más cuaresmales que pascuales. Hacemos tantas cosas, procesiones, rezos en la Cuaresma y en la Pascua nos desinflamos y ya no hacemos nada. La idea es que nos preparemos para la Pascua y la Pascua dura 50 días, tiene su culmen en la solemnidad del Espíritu Santo en Pentecostés. Y la liturgia dominical puede darnos las pistas necesarias para vivir la Cuaresma. Te digo una idea para que nosotros hagamos nuestro calendario para vivir mejor este retiro, este gran retiro que es la Cuaresma, o podríamos decir el retiro cuaresmal. El primer domingo, con el relato de las tentaciones, se nos muestra el inicio del camino. Ya desde el comienzo sabemos que el demonio querrá hacer que nosotros vayamos a sucumbir en el plan de Dios. Él nos va a poner un traspié, nos querrá meter un tropiezo para que caigamos, para que el proyecto de Dios se frustre en nosotros. Pero Cristo, al vencerle, nos muestra que desde el inicio Él ya le ha vencido. El segundo domingo, con la transfiguración del Señor, con este relato bíblico, se nos muestra la meta de la vida cristiana. Hacia allá nos dirigimos, hacia allá nos encaminamos. El primer domingo nos muestra el inicio del camino, el segundo domingo nos muestra la meta de la vida cristiana y el tercero, cuarto y quinto domingo nos habla de la respuesta que el hombre y la mujer tienen que dar a ese proyecto de Dios que se llama conversión. Para ello nos propone la Iglesia el tercer domingo el relato de la samaritana, el cuarto domingo el ciego de nacimiento y el quinto domingo la resucitación de Lázaro, para finalmente llevarnos a la Semana Santa, con la cual nos adentramos en el misterio de la Pascua, el misterio pascual, pasión, muerte, resurrección del Señor, ascensión del Señor y el envío del Espíritu Santo o Pentecostés. Vayamos en primer lugar al texto de la primera lectura, Génesis capítulo 2 y capítulo 3.
digamos algunas ideas puntuales. La liturgia de hoy se podría prestar para decir muchas cosas, pero yo quiero decir ideas puntuales. En primer lugar, Dios ha creado todo bien. El Génesis señala que cuando crea al hombre y la mujer, el mismo relato bíblico dice, y Dios todo lo ha hecho muy bien. Las cosas fueron creadas bien, el hombre y la mujer fue creado muy bien, es decir, en lo mejor de la creación. Pero el autor del libro del Génesis también se pregunta cuál es el origen del mal, cuál es el origen del pecado, y en este relato bíblico nos demuestra que el demonio desde el inicio está queriendo meter un traspié, como ya decía, quiere que el proyecto de Dios no se lleve a cabo, y entonces seduce a Eva y Adán, les hace sucumbir. Eva y Adán, o Adán y Eva, sucumbieron ante la tentación. Luego, más adelante, en el camino del pueblo de Israel en el desierto, Israel va a sucumbir ante el demonio. Pero como decimos en mi país, la tercera es la vencida. Primero el demonio hace que sucumba Eva y Adán. Después el pueblo de Israel en el desierto. Y viene Cristo. Y Cristo en el desierto vence al demonio. El Evangelio de Mateo que hemos leído, capítulo 4 del 1 al 11, nos lleva a los 40 días de ayuno y oración de Jesucristo. Ahí se inspira la Cuaresma en esta experiencia del Señor. En el desierto la fe es puesta a prueba. El desierto es un lugar de prueba, de austeridad, donde no hay más esperanza que la confianza en Dios. Además, el relato bíblico nos presenta a los dos mejores biblistas, al demonio que conoce la Escritura para usarla para el mal, y a Cristo, que es palabra de Dios, que es palabra de salvación. Por eso no basta con aprenderse los textos bíblicos de memoria, sino que se trata de vivir lo que la palabra nos dice o enseña. Y Jesús, como puntualiza San Mateo, después del bautismo, movido por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser puesto a prueba. Y Jesús, como ya he dicho, vence al demonio. Jesús no desobedece el plan de Dios, su obediencia es tal al Señor que vence al demonio. Desde el inicio de su ministerio público, Jesús ya pone un alto al demonio y le dice, conmigo tú no podrás. Veamos las tentaciones, así de manera puntual, de manera rápida, porque vuelvo a decir, podríamos pasar hablando horas y horas. La primera tentación, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En la tentación de la codicia, de dedicar la vida solo a buscar las cosas materiales, a buscar solo las cosas efímeras. El pueblo de Israel sucumbió en el desierto. Podemos confrontar los textos bíblicos de Éxodo 16 y el libro del Deuteronomio 8:3. Israel sucumbe ante la tentación. Cristo en cambio responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación. El demonio lleva a Jesús a la parte alta del templo. Si eres hijo de Dios, tírate, pues Él mandará a sus ángeles que te cuiden. Le cita el Salmo 91:11. Israel sucumbe ante esta tentación. Confrontemos el Éxodo 17:1-7 y el Deuteronomio 8:13. Es la tentación del orgullo, de buscar la fama, la gloria, ser reconocido, ser aplaudido. El demonio le dice a Jesús, tírate, y cuando no caigas y los demás miren el espectáculo que vas a dar, entonces vas a ser reconocido. La tentación de la fama, de la vanagloria. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Un dato que no había puntualizado es que Jesús responde con el Padre Nuestro a las tentaciones. A la primera, Jesús dirá en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. A esta segunda, Jesús va a responder diciendo, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la tercera tentación, le dice el demonio a Jesús, te daré todo esto, todo lo que le ha mostrado, si te postras y me adoras. Israel sucumbe ante esta tentación. Recordemos el Éxodo 13:1-6 y el Deuteronomio 6:13 con el becerro de oro. Israel sucumbe y se postra ante un ídolo. Jesús responde al demonio, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Es importante ver que el demonio trata de confundir contextos de la Escritura a Jesús, y Jesús, que es la palabra misma de Dios, la palabra de salvación, le responde con la misma Escritura.
Ahora pensemos en la iglesia del siglo XXI. También nosotros somos tentados. Yo he hecho referencia al pueblo de Israel, he hecho referencia a Jesús según San Mateo 4:1-11. Ahora pensemos en la iglesia. Las mismas tentaciones están presentes en la iglesia. El demonio no es creativo. El demonio tiene un problema y es que él es monótono, repite siempre lo mismo. Pero nosotros cristianos, como nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos dejamos iluminar por el Espíritu creativo. La primera tentación es la tentación humanitaria. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuánta gente nos señala a la iglesia y le dice, ¿y por qué no venden todos los bienes y acaban con el hambre en el mundo? Esa es la tentación del demonio. La iglesia tiene la obligación de anunciar a Cristo, de hacer presente a Cristo. El alimento que lleva la iglesia a los pueblos en primer lugar es el verdadero pan del cielo, la Eucaristía. Pero muchas veces se trata de reducir la actividad de la iglesia a un mero asistencialismo. Y por si estás pensando, padre, pero aquí la cosa como que se presta a confusión. No, la iglesia tiene la obligación única y exclusiva de predicar a Cristo, de hacer presente a Cristo. Y si ayuda con obras de caridad es precisamente por un deber de caridad. Pero la iglesia no tiene la obligación de asumir lo que le compete al Estado. La iglesia, repito una vez más, anuncia a Cristo, lleva a Cristo al hombre, a la mujer de hoy, principalmente a Cristo alimento de vida, que es la Eucaristía, que es su palabra. La segunda tentación, si eres hijo de Dios, tírate, pues Dios mandará a sus ángeles. Es la tentación del quietismo. Es aquel que dice, pues bueno, yo voy a rezar y con eso ya hice todo. O sea, yo rezo y lo demás hay que ver a Dios si lo hace o no. Es la tentación de una falsa piedad, de pretender que confiamos en la providencia divina y no hacemos nada. Yo ya recé y con eso ya hice de sobra. También hay mucha gente que cae en la tentación del quietismo, que sucumbe. Y la tercera tentación, te daré todo esto si te postras ante mí y me adoras. Es la tentación del activismo. Es querer hacer de la vida cristiana un reality show. Y hoy tenemos ese problema grande. Hay gente que quiere andar transmitiendo todo lo que hace, todas las obras de caridad que hace las quiere transmitir en vivo o quiere compartir todo lo bueno que hace con los demás. La vida cristiana no es un reality show, la vida cristiana no es un espectáculo, la vida cristiana es hacer presente a Cristo. Y muchos, por unos cuantos likes, por tener más seguidores, se postran ante la tentación de adorar que la fama, el ser reconocidos, el ser aplaudidos, el ser visto. Lo importante es anunciar a Cristo, lo repito una vez más. Saquemos algunas conclusiones para nosotros. En primer lugar, Dios todo lo ha hecho bien y lo ha hecho para nosotros. Dios creó el mundo y lo creó para nosotros, y desde el Génesis nos ha dado el mandato de transformar la creación. Nuestra tarea es transformar el mundo según el querer de Dios. En segundo lugar, con el demonio no se dialoga, porque es el padre de la mentira y siempre trata de confundir. En tercer lugar, quiere vencer al demonio, pues la clave está en los elementos centrales de la Cuaresma: ayuno, limosna, oración, vida sacramental, confesión, Eucaristía, lectura y meditación de la palabra de Dios y el Santo Rosario. El demonio no odia algo tanto, lo que más odia el demonio, no odia tanto como el rezo del Santo Rosario. Cada Ave María que rezamos es un martillazo que le damos en la cabeza al demonio. ¿Quiere vencer al demonio? Pues oración, ayuno, sacrificio, meditación, confesión frecuente, Eucaristía diaria y rezo del Santo Rosario diario. Dios te bendiga. Feliz domingo.